noche el mensaje habla acerca de unánimes, un solo corazón, una sola mente. Y en el libro de Hechos, si nosotros lo vamos estudiando, el libro de Hechos es un libro poderoso, que habla realmente cómo era la iglesia primitiva, que habla realmente cómo era el corazón de los primeros creyentes. Pone los fundamentos, no solamente doctrinales, sino también en convicciones, cómo debe ser el caminar y el corazón y la mente del creyente en esta tierra. A mí es uno de los libros que más me llama la atención y me gusta mucho porque pone fundamentos importantes, fundamentos ricos doctrinalmente y fundamentos en el corazón del creyente. Y justamente en el versículo, si nosotros leemos desde el capítulo 1, rápidamente una reseña, el Espíritu Santo dice que había hablado a los apóstoles. Jesús se había mostrado, dice, con pruebas indubitables. Pero cuando Jesús vino y se mostró a los apóstoles después en la resurrección, en el versículo 4, dice 1:4, y todos juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí el escritor de Hechos, estaba redactando las órdenes que les estaba dando Jesús. No les estaba dando un hombre importante, no les estaba dando un apóstol, les estaba dando el mismo Señor Jesucristo. Les estaba diciendo que se mantengan unidos, dice, porque iban a ser llenos del Espíritu Santo. Versículos más adelante viene la ascensión, cuando Jesús se va al cielo, y en el versículo 14, obedeciendo, escúchenme bien, obedeciendo las palabras de Jesús. Qué importante por eso es la obediencia, obedeciendo las palabras de Jesús. En el 1:14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, con la madre de Jesús y sus hermanos. Aquí es donde, hermanos, comienza el mensaje. Aquí es donde comienza el mensaje y comienza los primeros pasos de la iglesia primitiva. Una iglesia, hermanos, que fue perseguida, una iglesia que fue tal vez arrinconada por muchos que quisieron destruir, pero aquí comienzan los primeros pasos. Aquí comienza, se puede decir, el inicio de la senda antigua de la palabra, el inicio de la palabra, donde se iba a derramar como esos ríos la palabra. En el versículo 14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Es interesante, aquí comienza esta palabra que es unánimes. Cuando yo fui a averiguar en el original, esta palabra en el original habla de una comunión, habla de estar en mutuo acuerdo, habla de compartir una misma voluntad, tener una misma opinión, tener un mismo corazón, estar todos involucrados, sin oposiciones, tener solamente una sola mente y una sola visión. Y es que estas personas, hermanos, habían conocido a Jesús, habían entendido quién era Jesús, y ahora dice, estaban todos perseverando, unánimes, estaban todos con ese mismo entusiasmo, estaban todos con ese mismo corazón, unánimes, juntos, con una sola manera de pensar, con una sola manera de vivir. Dice, todos involucrados, estaban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con la madre de Jesús. Aquí la palabra nos muestra, número uno, que es necesario, hermanos, dentro de los planes de Dios, y está en su palabra, que el creyente necesita estar unánime en su iglesia. Necesita estar junto, no pueden estar peleados, no puede haber divisiones. Cuando aquí la palabra dice, y todos perseveraban unánimes, no dice que todos perseveraban en divisiones, en pleitos, en contiendas, en discriminaciones, en mirarse quién es más, quién es menos. No, todos, dice, perseveraban unánimes en oración. Es como que todos tenían un solo corazón. Y qué bonito que la palabra dice, porque estos son, como les decía, los primeros pasos de la iglesia, y nos muestra que una iglesia debe fundamentarse, número uno, en un solo corazón, en oración y ruego con sus hermanos. Qué bonito saber es que cuando la palabra nos dice que debemos estar unánimes, debemos estar juntos, es en oración, es en ruego. Versículo 2, capítulo 1, dice la palabra también: cuando llegó el día de Pentecostés y estaban todos unánimes juntos, de repente vino del cielo el estruendo como de viento recio que soplaba, la cual llenó la casa donde estaban todos sentados. Este pasaje nos muestra que el Espíritu Santo descendió. Que el Espíritu Santo descendió en ese lugar, descendió en esa casa, descendió en esa iglesia. Pero ¿cuál fue lo que antes hizo que el Espíritu Santo descendiese? Un corazón unánime, una iglesia unánime, todos juntos en unidad, porque donde hay unidad, hermanos, desciende la presencia de Dios.
donde están todos unidos, donde están todos con un solo corazón, donde no hay divisiones, su presencia desciende y su presencia comienza a capacitar. En estos pasajes nos muestra, dice que todos estaban unánimes en ruego, en oración, y descendió el Espíritu Santo, vino el Pentecostés. Es necesario, hermanos, que si nosotros queremos que en nuestro ministerio, en la iglesia, en lo que estamos haciendo, descienda su presencia, es necesario que nosotros estemos con un corazón unánime, unidos. Acuérdense de lo que significa unánime, significa todos involucrados, sin oposiciones, tomar una sola mente, donde la opinión está de todos ahí, dice una misma voluntad. Cuando, hermanos, nosotros vemos y queremos que su presencia descienda, necesitamos tener un corazón unánime. Si nosotros queremos, hermanos, que la gloria de Dios, y nosotros vemos el libro de Hechos, aquí comenzó la iglesia. Comenzó aquí la iglesia, comenzó a ser llenos del Espíritu Santo. Pablo, Pedro, más adelante comienzan, dice, a hacer señales. Pablo se convierte más adelante, Esteban, Felipe. Comenzó la iglesia, el Espíritu Santo comenzó a capacitar, a levantar a creyentes. Había un respaldo en las enseñanzas, todo. ¿Por qué? Porque había una iglesia unánime, porque había una llenura del Espíritu Santo, porque había esa unidad. Y en estos pasajes nos habla, hermanos, que aquí vemos Hechos capítulo 4 versículo 32, dice: y la multitud de los que había creído era de un solo corazón y una sola alma, y ninguno decía de ser suyo propio, más de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. A mí me gusta esta palabra porque dice, era de un solo corazón la iglesia y de una sola alma. La multitud de los que había creído era de un solo corazón y de una sola alma. Esta palabra significa en original que entre los primeros cristianos, dice, había una llenura del Espíritu Santo en sus corazones, que tanto los hizo ser una manera de pensar, una manera de vivir. Había un solo corazón, había una unidad. Realmente hubo una conversión verdadera en los primeros creyentes de la iglesia primitiva. Dice, tenían un solo corazón, tenían un sola alma. Ninguno venía, dice, de lo suyo propio, de lo que poseía, sino que todas las cosas en común. Aquí la palabra nos dice que nosotros a veces podemos practicar la misma doctrina. Podemos tener a veces las mismas cosas, la misma doctrina, la misma manera de pensar, pero si no hay unidad dentro de nosotros, dentro del cuerpo de Cristo, eso puede ser en vano. Nosotros podemos tener las mismas doctrinas, podemos tener una doctrina, podemos hacer esto, pero si en la iglesia, si en nosotros no hay esa unidad, esa camaradería, todo llega a ser en vano. Si la ausencia, nosotros a veces podemos pensar que la doctrina o las cosas pueden ser más importantes. Sí, son importantes, pero aquí la palabra nos dice que ellos tenían un solo corazón, una sola alma. Aquí la palabra está resaltando la unidad que va más allá de lo superficial. Esa unidad verdadera, hermanos, que va más allá de lo superficial. Aquí realmente dice, la multitud de los que había creído en Jesús era de un solo corazón y de un sola alma. ¿Qué nos dice? Que las personas que creemos en Jesús estamos llamados a tener este solo corazón y esta sola alma. Dice, ninguno de los que era, dice, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que de todas las cosas en común. Cuando nosotros, hermanos, conocemos al Señor y realmente hay ese cambio, tenemos esta manera de pensar. Ya nadie pensaba en sí, sino pensaban en los demás. A veces nosotros podemos pensar en nosotros mismos, en el ego, en el yo, todo lo queremos para nosotros, siempre queremos tal vez resaltar nosotros, siempre queremos a veces que nuestro orgullo, que nuestro nombre, que nosotros a veces. Pero aquí la palabra dice que los que habían creído en Jesús, los primeros cristianos, eran de un solo corazón y de una sola alma. Tenían esa unidad, eran esa familia, eran esa iglesia, esa asamblea. Porque a veces, hermanos, como les decía, nosotros podemos tener la misma doctrina, las mismas cosas, pero a veces solo superficialmente, pero internamente puede haber en nosotros divisiones, pleitos, contiendas, como vamos a ver más adelante. Genuinamente esta palabra habla de que el cuerpo colectivo de la iglesia era más fuerte que los intereses personales. Hermanos, cuando nosotros comenzamos realmente y vemos la palabra y vemos los principios de la iglesia primitiva, cómo tenían ese corazón unánime, cómo realmente eran esa unidad en ellos, vemos que ellos pensaban más en el bienestar del otro, en el bienestar de su prójimo, que en ellos mismos.
Realmente vemos que aquí la palabra me llama mucho la atención. Dice, eran de un solo corazón. Dice, ninguno de los suyos, dice que vendían las cosas. En estos pasajes nos muestra realmente cuál era el corazón de los primeros creyentes. Quiero que nos vayamos a Filipenses capítulo 1, versículo 24. Libro de Filipenses. Aquí también Pablo nos habla realmente cómo era el corazón de una persona que había entendido. Libro de Filipenses capítulo 1, solamente para mencionar. Libro de Filipenses capítulo 1, versículo 21. Dice así la palabra de nuestro Señor. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Dice, interesante. Y he confiado en esto, sé que quedaré en aún, dice, permaneceré en todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Dice, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez en vosotros. Aquí Pablo realmente nos muestra, decía, yo quisiera ya irme y estar con Cristo, pero si me quedo es por el bien de ustedes y por el bien de la obra. Realmente Pablo entendía. A mí me gusta mucho Pablo porque realmente él entendía, su mente había sido transformada por Cristo y él decía, yo estoy aquí, yo quiero estar con Cristo. Si fuera de mí ya estoy con Cristo, pero si yo estoy aquí sufriendo mis penurias, sufriendo los dolores, sufriendo aún el rechazo a veces de la gente, a veces nosotros podemos sufrir el rechazo de nuestra familia, a veces de tantas personas, pero es por amor a los demás. A veces es por amor a los demás. Pablo había entendido que era por amor a los demás que él estaba ahí. Él había puesto su corazón en el servir a otros. Tenía ese amor por los demás. Tenía ese pensamiento que tenía que servir y amar y edificar y alimentar espiritualmente a los demás. Tenía ese amor, ese corazón. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 8, también la palabra nos muestra, dice así, Filipenses 2, del 1 al 8 dice así. Por tanto, si hay alguna consolación de Cristo, si alguno consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno como superiores a él mismo. La palabra aquí, hermanos, nos llena el corazón y también nos da un revés muchas veces. Dice, nada hagáis por contienda, nada hagáis por vanagloria. Porque el Señor conoce, hermanos, y cuando nosotros a veces queremos que nuestro nombre o que el ministerio o que algo sea conocido, pero aquí la palabra dice, nada hagáis por contienda, nada hagáis por vanagloria. Versículo 4, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual del cual por lo de los otros. Y versículo 5, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Aquí nos dice, no tengan ese sentimiento, no hagan todo por vanagloria, sino háganlo como lo hizo Jesús. Sigan sus pasos, sigan su ejemplo, el cual no estimó a ser como Dios en cosa que aferrarse, sino que se humilló, se despojó, dejó su gloria por amor a nosotros. Ese es el ejemplo de servicio. Por eso dice, sigámoslo a Él, veámoslo a Él. La iglesia primitiva, hermanos, había entendido esto. Había entendido realmente quién era Cristo. Yo ayer estaba viendo una serie para niños que era de uno de los mártires, y es interesante porque en esta serie ahí están los carceleros y están orando ahí a sus dioses, pero había un grupo de mártires que estaba ahí dentro de la cárcel y ellos oraban a su Dios, y este carcelero se acerca y les dice, ¿oran a su Dios? Sí, oramos a nuestro Dios, pero mi Dios es más fuerte, es más poderoso. Y al día siguiente dice, cuando ellos sentaron en sueño y durmieron, se levantó una de las que estaba ahí en la cárcel, una de las primeras cristianas, y dijo, el Señor nos va a librar de esto. Y dice que el carcelero le dijo, ¿cómo les va a librar? Ahora sí están locos, ¿de dónde los va a librar? Y ella dijo ahí en la cárcel, y el carcelero escuchó, nos va a librar de esto. ¿Cómo? Vamos a ser mártires para Cristo. Y el carcelero se dijo, ¿cómo que les va a librar? O sea, ¿van a morir?
Prefieren morir y de eso están felices. Y dice que los cristianos ahí estaban felices, cantaban, alababan, sabían que tenían que morir por causa de Cristo. El testimonio de ellos, hermanos, ellos a lo que decían, dicen, nosotros estamos aquí, no importa, porque este testimonio que estamos aquí en la cárcel va a ser para los hermanos. Y es una historia muy bonita, pero les resumo, esta persona que estaba en la cárcel se convirtió por el testimonio de ellos. Se convirtió, entendió realmente por qué. Porque ellos estaban allí y tenían ese gozo. Y a lo que decían, este testimonio que nosotros estamos aquí por Cristo, estamos sufriendo, va a ser de testimonio, va a ser para que alienten la fe de los demás, que vale la pena vivir por Cristo, que vale la pena morir por Cristo. Pensaban aún en tus últimos momentos de ser de bendición para los que estaban afuera, para los primeros cristianos. Y es que ellos han entendido, hermanos, que Cristo es todo. Que si tienen que seguir un ejemplo es de Cristo, que si tienen que humillarse es por Cristo, que si tienen que parecer en alguien en su carácter es por Cristo, si tienen que hacer algo, todo tiene que ser conforme a la imagen y a la voluntad de Cristo, seguir ese ejemplo. Y nuestro Señor nos dejó el ejemplo que es necesario aprender a humillarse y a servir a los demás. Es necesario despojarnos de nosotros mismos para poder bendecir y para poder servir a los demás. Hechos capítulo 2 versículo 44-45 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos según sus necesidades. Ellos tenían un corazón colectivo, ellos entendían que todo era para los demás, ellos tenían una sola mente, un solo corazón. Ellos aprendieron que a despojarse. Un cristiano, hermanos, verdadero, un cristiano que realmente está comenzando a madurar, ya no va a comenzar a ver a sí mismo, por sus intereses, sino va a comenzar a pensar en los demás. Y como dice el pastor y la pastora, si es necesario despojarse por el bien del otro, lo va a hacer. Eso es pensar en el demás, en el otro. Despojarse, aprender a renunciar por el favor del otro. Una vez más dice, todos los que habían creído, es interesante, dice, todos los que habían creído, y repiten, todos los que habían conocido a Jesús estaban juntos y tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades, vendían sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno. Habla de que ellos perseveraban en esa unidad. Los primeros cristianos perseveraban en esa unidad. Es como que ellos cuidaban esa unidad. Siempre aprendían a velar por el otro. Siempre estaban atentos a las necesidades del otro. Pero a veces, hermanos, en nuestro orgullo, cuando nuestro corazón está tan ensoberbecido por nosotros, podemos ver tanta necesidad, hermanos, y en nuestro corazón está ahí como que nosotros. Y es más, a veces cuando vemos que hay necesidad, en vez de hacer la necesidad siempre, es que a mí no me han dicho, o a mí no me han hecho. Y habiendo más personas más necesitadas a tu alrededor, tú siempre, yo. Pero ellos aprendieron, dice, que vendían sus bienes, se despojaban de sus propiedades y los repartían a todos según la necesidad. Si ustedes ven, los primeros creyentes no se preocupaban por tener aquí los bienes, su casa, su auto, sus cosas. No, dice, más bien ellos se despojaban. Más bien ellos aprendieron a despojarse, a renunciar por el favor de otros. Realmente su mente y su corazón estaba en lo eterno, en Cristo. Aprendieron a despojarse. Aprendieron realmente a ver lo que necesitan los otros. Aprendieron bien realmente a preocuparse y a despojarse de sus propiedades, de sus bienes, tal vez de su trabajo, por el amor de otros. Una característica de una iglesia unánime o de una familia unánime o de una persona que está con su corazón para los demás es que las metas ya no son individuales. Las metas ya no son solo para mí, sino las metas, los objetivos siempre va enfocado en satisfacer las necesidades del cuerpo de Cristo. Una de las características de una persona es que su meta y su corazón siempre va a estar en apuntar a las necesidades de los demás. Siempre va a estar en poder ayudar. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Cómo le ayudo? ¿Qué necesita? ¿Qué hay que hacer? Hay que a veces buscar eso. Dice, las metas ya no son individuales, sino están en el favor de Cristo. Esto se trata de abandonar las ambiciones personales y de quitar todo aquello que nos alimenta a nosotros mismos y poner todo aquello, su palabra, sus fundamentos que nos alimentan a ser más como Jesús y más a favor de los demás.
Porque a veces, hermanos, nosotros, aquí es interesante, porque ellos vendían sus propiedades, vendían sus bienes. Es como que nos dan el ejemplo de que la primera iglesia primitiva se aprendió a despojarse, aprendió a renunciar por el favor del otro, aprendió a entregar. Pero ahora es lo contrario a veces, ¿no? Porque a veces te enseñan, ten tus cosas, haz tus cosas. No digo que esté mal, pero a veces nos enseñan a pensar más en el yo, en lo que tengo, en lo que hago, en cómo me hago conocer, en cómo me exalto, en cómo crezco. Pero aquí la iglesia nos dice que aprendieron a despojarse, vendían sus propiedades y los repartían en cosas de los demás. Y el Señor me ponía en esto mientras estudiaba. A veces nosotros podemos tener tantas cosas, hermanos, en casa. Y a veces nosotros, cuando hicimos el año pasado, la primera vez la Feria de los Talentos, nosotros estábamos orando con los maestros: Señor, provee, ¿qué vamos a hacer? Y justo venían hermanos que decían: tengo esto en casa que ya no me usa, pero son pares de tenis nuevos, tengo esta chompita, esta chamarrita, este juguetito. Y el Señor nos muestra que hay personas que aprendieron a despojarse. Y ahora nosotros, si tenemos cosas, hermanos, que a veces en la casa tenemos tal vez un zapatito más que está mejor, o una chamarrita que ya no nos entra o que ya no nos usa, y lo damos a veces, eso también es aprender a despojarse, pensar en el otro, decir: hermano, está haciendo frío y he visto que te hace falta una chamarra. Yo tengo esta chamarra que no está en mal estado, está nuevita, está lavadita. Si quieres te la doy, te sirve. Eso es, en esos pequeños detalles, hermanos, nosotros menguamos y aprendemos, hacemos un poco más, estamos encaminados más, y así demostramos el amor, esa unanimidad por el hermano. Tener eso, apoyar, hacer algo diferente. Salmo 133, versículo 1 al 33. Este pasaje es tremendo. Dice así la palabra de nuestro Señor: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de las vestiduras, como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El primer versículo dice: mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Yo estaba investigando un poco acerca de este salmo, y muchos escritores, muchos teólogos dicen que este salmo probablemente es cuando dice que se reunían todos en Israel, todos en Jerusalén para las fiestas, esas fiestas anuales que eran cada 3 veces al año. Venían de todo lado a alabar al Señor. Muchos dicen: este salmo se escribió para eso, porque decía: mirad cuán bueno y delicioso es habitar todos los hermanos juntos en armonía. Habla de una gran reunión, de una aglomeración. Y cuando dice mirad, es como que miren, fíjense, estén atentos. ¿Y qué dice? Mirad cuán bueno y delicioso, cuán bueno y cuán delicioso es habitar. Es interesante cómo la palabra es como que cuán dulce, cuán rico es que habitar los hermanos juntos, que en armonía. Es como que la palabra en original está diciendo: destaca algo importante, destaca algo específico, destaca algo que debe ser como un ejemplo. Es como dice: presten atención a esto que es importante, que merece ser aprendido, que merece ser copiado, que merece ser instruido. Dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La palabra armonía se usa en el original para describir un gran contexto de adoración y de una comunión colectiva. Es como que el Señor está diciendo: miren, qué lindo es que los hermanos estén juntos en armonía, alabando, sirviendo al Señor. Es como que el Señor está resaltando lo que es importante para él. Versículo 2: como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestidos. Está hablando aquí de algo importante. Es interesante porque aquí la palabra nos dice, está hablando como que dice, es como el buen aceite que desciende. Dice, el aceite era un símbolo de la presencia divina y de su poder. Se vierte sobre la cabeza de las personas ungidas para protección y para bendición divina. En este salmo lo compara con la unidad del pueblo de Dios, como una unción sacerdotal, como una cobertura que viene especial cuando hay unidad, cuando hay unanimidad. Habla de que un pueblo unido tiene la bendición de Dios y una consagración especial. En este pasaje, la unidad del pueblo de Dios es tan importante como la unción de los sacerdotes. La unidad, dice, es tan importante, hermanos, como la unción de los sacerdotes. Y es interesante porque ayer, mientras le preguntaba al pastor, menciona a Aarón. Y muchos
comentarios y también estudios dicen que era como que también estaba apuntando a los líderes. Era como que debe haber unidad dentro del liderazgo, porque dice, es desde la barba hasta sus vestidos. Es como que desde la cabeza viene la unción, y eso que viene desde la cabeza contagia a todo el cuerpo, contagia a todos. Pero primero es necesario que en la cabeza haya esa unidad, porque si hay unidad en la cabeza, dice, es como la barba de Aarón desciende el aceite hasta sus vestidos. Es como que si hay un liderazgo unido y fuerte, también la iglesia va a ser bendecida. Va a haber esa unidad. Por eso dice, es interesante en este pasaje. Y la segunda parte también dice, quiero que lo leamos porque es interesante, el versículo 3, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía la bendición eterna. Este versículo también habla de dos montes, el monte Hermón que queda al norte de Israel y es un monte grande, dice, mientras que el monte Sión es un monte mucho más pequeño. En este pasaje nos habla que el monte Hermón, el monte grande, tiene unas cumbres heladas, que es necesario que siempre en el año tiene esas cumbres heladas. ¿Y qué es lo que pasa? Estos efectos inmediatos de esta frescura pasan al monte Sión y alimenta sus ríos. Es interesante, por eso aquí la palabra cuando dice, en el original, aquí cuando la palabra dice como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, en el contexto histórico era necesario que ese rocío pase a alimentar los ríos del monte Sión. Era como que del monte grande dependía el monte pequeño. ¿Para qué? Para sus cultivos, para sus cosechas. Le daba esa frescura. Y es interesante porque ayer mientras yo le preguntaba al pastor, habla este mensaje habla que la unidad es tan importante que ayuda a los nacimientos de los ríos y la frescura vital, indispensable para la vida natural de las demás, de los ríos de Sión. Habla de esa unidad, habla de esa dependencia. Ambas ilustraciones expresan la abundancia de la bendición espiritual que se derrama desde arriba, desde el más grande, desde la cabeza hasta abajo, desde sus líderes espirituales, luego se extiende a cubrir todo el cuerpo de los creyentes. La unidad. Por eso aquí, cuando compara, dice en el versículo, mirad cuán bueno y agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón hasta sus vestidos. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía bendición y vida eterna. Habla de esa unidad que trae frescura, esa unidad que trae crecimiento, que trae bendición. Cuando hay esa unidad, hermanos, y es interesante porque habla desde la cabeza hasta los pies. Es como que la iglesia, el liderazgo, las personas de arriba, tiene que haber esa unanimidad, ese mismo corazón, y así una iglesia va a ser bendecida. Pero si a veces hay pleitos, contiendas, a veces miramientos, a veces tantas cosas que pueden destruir, no hay esa unidad y a veces no hay esa bendición en la iglesia. Porque se están peleando cabeza con cabeza, se están ahí chocando, se están cabeceando. Y esas cosas es lo que muchas veces pasa. Juan capítulo 10, versículo 10, es un pasaje conocido. Siempre cuando tengo oportunidad el Señor pone siempre Juan capítulo 10, versículo 10. Dice, sí, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Aquí habla dos verdades. Número uno, que Jesucristo es aquel que da vida y verdadera vida en abundancia, que solamente en Jesucristo se encuentra esa verdadera vida, porque sin Cristo sobrevivimos, hermanos. Es como que estamos ahí sobreviviendo, pero con Cristo encontramos esa verdadera vida. Realmente encontramos esa luz, esa verdad, ese propósito, ese anhelo, esa vida verdadera. Pero la otra parte del versículo dice, mas el ladrón, el enemigo, que el Señor reprenda en el nombre de Jesús, viene a hurtar, a matar y a destruir. El enemigo que el Señor reprenda, si le damos ventaja, Él va a venir a destruir la unidad. Él va a querer destruir toda la unidad de una iglesia, de un ministerio, de una familia, con pleitos, con contiendas. Ese es su trabajo, destruir la unidad, la armonía, la camaradería, que entre divisiones, que entre pleitos, que entre chismes, contiendas. Ese es su trabajo, destruir. Que el Señor reprenda en el nombre de Jesús. Pero aquí la palabra dice, en estos pasajes, que Él ha venido a dar esa verdadera vida. Pero a veces, hermanos, esta destrucción puede a veces entrar muchas veces en el corazón
de los creyentes. Tenemos que entender que siempre puede haber pleitos entre hermanos, siempre puede haber cosas, siempre puede haber a veces pensamientos distintos, pleitos, contiendas. No todos vamos a pensar igual. Y en ese momento, ¿qué hacemos? Cuando vengan los pensamientos distintos, cuando vengan diferentes opiniones, cuando vengan diferentes maneras de pensar para hacer una sola cosa, ¿qué hacemos? Tenemos que entender que siempre va a haber el enemigo donde entrar. Y a veces en reuniones o en decisiones importantes puede querer sembrar los pleitos, puede querer sembrar las contiendas, puede querer entrar las divisiones. No, yo hago esto de esta manera y así tiene que ser. Es allí donde nosotros tenemos que aprender a menguar y a renunciar a nuestro orgullo. Y por el bien de los demás, si todos están yendo tal vez hacia un lado verde y yo soy el único que quiere ir hacia un lado rojo, pero todos están yendo hacia el lado verde, es allí donde yo tengo que renunciar y decir, bueno, no voy a quitar yo la división en esto que están haciendo, yo igual cedo y vamos a ser todos verdes. Porque a veces nosotros, no, yo quiero ser rojo, rojo, y si no es como rojo me enojo, muestro mi jeta y ya estamos ahí a veces refunfuñando, renegando, y salimos a veces de reuniones, de asambleas así con nuestra jeta. ¿Por qué? Porque no nos han dado nuestro gusto. Ha pasado y me ha pasado, hermanos. Pero cuando nosotros dejamos de lado el orgullo y todos están yendo hacia el camino verde y yo soy el único rojo, es necesario aprender a menguar y decir, bueno, yo voy a ser verde con ustedes para que todos los verdes jalemos hacia un mismo objetivo y hacia una misma meta. Renunciar. Porque a veces, hermanos, nosotros no queremos renunciar y es allí donde muchas veces vienen estas dificultades, vienen estas cosas, hermanos, que nos quieren a veces hacer fallar. Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14, dice así la palabra del Señor. Porque aún en esto, dice, porque aún en estas alturas ya deberían ser maestros, necesitan que alguien les enseñe de nuevo los principios básicos. Quiero que nos vaya, yo tengo en otra versión aquí, Hebreos capítulo, lo voy a poner aquí, Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14, aquí creo que tengo otra versión, van a disculpar. Hebreos 5, versículo 12 al 14, dice así, porque debieron ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidades de leche y no de alimento sólido, dice la palabra del Señor. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero alimento sólido es para aquellos que han alcanzado madurez, para los que tienen el uso, para los que tienen ejercitado el uso de los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué era lo que había pasado aquí? El escritor de Hebreos les estaba reclamando porque ya ustedes deberían ser más sabios, con alimento espiritual más sólido, siguen con leche. No había un crecimiento, no había una madurez. Es como, hermanos, que nosotros, que un hombre adulto que debería ya estar, no sé, haciendo cosas de adulto, le vemos ahí con la ropa, ahí con su carrito, ahí con su sombrerito, ahí dando vueltas ahí, con sus mismos jueguitos, comportándose como un niño. No es algo normal, no está bien, no ha habido un crecimiento, no ha habido una madurez. Es lo mismo en el camino del Señor. Si nosotros no cultivamos nuestro corazón, nuestra comunión con el Señor, pueden pasar años, pero seguimos siendo niños espirituales. ¿Y cómo es un niño espiritual? Siempre es el yo. Siempre es el yo quiero, yo hago, yo anhelo. Siempre es el yo, el yo, el yo. Una vez estábamos con la escuela dominical y teníamos un niñito, bien así, jovencito, chiquito. Y estábamos con los demás niños y no lo podíamos poner ya con los adolescentes como Sharon, Santi, Michelle, porque ya tenían otro tipo de pensar. Pero el niñito era niñito. No quería, y a veces estábamos ahí en la mesa y les quitaba sus lapiceros, y cuando le queríamos quitar, no, mi lapicero, yo decía. ¿Por qué? Porque era niño. No había tenido esa madurez, no había tenido ese crecimiento. Se comportaba como niño porque era niño. No podía estar en la misma mesa que los grandes porque era niño. Así muchas veces puede ser en el camino del Señor. Muchas veces podemos seguir siendo niños. No hay esa madurez, no hay ese crecimiento. Los cristianos espirituales inmaduros son incapaces de llevarse bien con otros cristianos. Una característica, hermanos, de un cristiano que no está madurando y que no está con un corazón unánime es porque es un cristiano inmaduro. ¿Por qué? Porque se lleva mal con los hermanos. Un cristiano que es inmaduro siempre va a estar peleando con sus hermanos, siempre va a estar en contienda, siempre va a estar ahí peleando por pequeñas cositas, a veces que son tan pequeñitas, pero va a estar haciendo pleito.
No, es que nadie me ha saludado en la iglesia cuando he llegado. Yo les cuento un testimonio. Una vez cuando estábamos acabando el culto no me acuerdo un culto, no, estábamos iniciando un culto. Estábamos así iniciando el culto y no ven, la pastorita dice, dense el abrazo y el beso y todo. Yo le di el abrazo al hermano así, con la mano, y alguien me dijo, César, y yo, ¿cómo estás? Todo. Cuando después de algunas semanas vemos que la persona estaba así como enojada, yo, ¿pero qué tienes? ¿Qué ha pasado? Es que el hermano César me ha dado mal la mano, me ha dicho. ¿Por qué? Porque quería que le abrace, le dé la mano, le mire, todo. He dicho 1000 disculpas, es que le agarré la mano y me fui. Y alguien me dijo, César, y yo me fui así, entonces, y de eso se enojó y dije, wow, entonces es necesario cuidar el corazón, pero a veces también nos muestra que esas pequeñas cositas nos muestra que todavía tal vez uno quiere que me reconozcan, que me abracen, que esas cosas. Y a veces, hermanos, esas cosas nos muestra que hay inmadurez todavía. Porque a veces, hermanos, nos muestra que todavía de cualquier cosita así, los creyentes que hay esa inmadurez, que no han crecido, siempre se van a llevar mal con otros creyentes. Siempre van a buscar el pleito, siempre van a buscar la contienda, siempre van a buscar hacer las divisiones, el enojo, su cara, su enojo, su ira. Siempre va a haber estas cosas. Siempre va a haber estas cosas que van a causar división, porque los niños necesitan aprender muchas cosas. Igual así los creyentes niños, espirituales niños, necesitan aprender a ser maduros con los demás. Necesitan aprender a tener esa manera de pensar, de actuar. Primera de Corintios dice 1 al 3, es interesante. Primera de Corintios 3, 1 al 3 dice, pero yo, hermanos, no puedo hablar como a personas espirituales, sino como a carnales. Qué tremendo es Pablo cuando les dice, yo necesito hablar como carnales, no les puedo hablar como personas espirituales, sino como carnales. ¿Por qué les dice como carnales? Porque en la iglesia de Corinto, cuando les está reclamando esto, estos creyentes vivían como carnales, tomaban decisiones como carnales. Tomaban decisiones conforme a su naturaleza pecaminosa. Esos eran los principios de su vida. Hacían problemas en familia, en trabajo. No sabían vivir conforme a la palabra. Por eso les decía, yo no puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales. Y una vez más dice, como a niños en Cristo. Les di leche y no alimento sólido, porque aún no estaban preparados para ello. Y ni siquiera lo están ahora, porque todavía son carnales. Porque mientras haya celos, contiendas entre ustedes, no son carnales y se comportan como personas humanas. Pablo, realmente este pasaje es duro. Les decía, ustedes son carnales, porque tienen una forma de vivir como carnales. ¿Cómo se comporta un carnal? Conforme a sus pasiones, grita, se enoja, hace berrinches. Yo les cuento con mucho temor que cuando yo estaba comenzando a crecer un poco más en el Señor, soy sanguíneo. Sabemos que los sanguíneos a veces somos así, como que no estamos así, como sanguíneos siempre. Y yo recuerdo que hubo una situación que no me gustó en casa. Yo saqué mi sanguíneo y con algo de colérico más y comencé a renegar. Y comencé así como que a decir, no, ¿por qué? Que esto, que el otro. Y desde arriba, lo se conoce en mi casa de arriba, pasó todo. Y al día siguiente mi hermana me dice, César, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? Porque hasta aquí abajo, hasta aquí arriba se escuchaba cómo hablabas. Y ese rato me sentí tan avergonzado, hermanos, porque a veces nosotros podemos dar rienda suelta y actuar como carnales. A mí me dolió mucho eso, porque mi hermanita menor me dijo, sí, es que se escuchaba hasta aquí arriba lo que hablaban. Yo dije, no, perdón, Señor, porque actué esa vez como un carnal, mal. Y ese pasaje, y el Señor me hablaba y me decía, perdón, Señor, perdón, porque ya no quiero ser así, quiero ser diferente. A veces, hermanos, nosotros podemos actuar como estos. Pablo les dice, como a personas, no nos pueden hablar como espirituales, sino como carnales. Porque nos manejamos dentro de la iglesia como carnales. Queremos siempre lo nuestro, queremos siempre nuestro yo, queremos siempre nuestros privilegios. Actuamos conforme a la carne, nos dejamos llevar por los principios de esta vida y no por la palabra de Cristo. Hay carnalidad. Y eso dice Pablo más adelante, porque les dice, como niños les di leche y no alimento, porque aún no estaban preparados, ni siquiera lo están ahora, porque todavía son carnales. Pues que mientras hay entre vosotros celos y contiendas, los celos y las contiendas, aquello que va a quitar la unanimidad
No vemos nosotros a Pablo diciéndole: Felipe, ¿cómo vas a hacer eso? O Pedro: Felipe tiene una iglesia que está levantando más su ministerio. No, había esa unanimidad, no había envidia, no había celos, no había contiendas. Dice, todos tenían una sola mente y un solo corazón. Había esa, ¿cómo se dice? Esa camaradería. Todos juntos, el equipo. Todos ganan, todos pierden. Había esa unidad. Pero aquí la palabra dice: no les puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, porque todavía hay celos y contiendas entre ustedes. ¿Qué es el celo? Es cuando hay un celo hacia una persona o algo que lo que tú quieres, esa persona tiene, y tienes celos, tienes envidias. ¿Qué es la contienda? Es chocar, es pelear, es gritar, es enojarse, es mostrar nuestra jetita así cuando estamos así enojados. Eso es contiendas. Y Pablo les decía: no son personas maduras porque hay todavía celos entre ustedes. En el corazón de estos creyentes había el celo y había la contienda, y por eso no había esa madurez, porque de ustedes son niños todavía. Y les habla de la condición de su corazón. Hay celos y hay contienda todavía. Nosotros, hermanos, una característica de los cristianos inmaduros y aquellos que no tienen ese corazón unánime con la iglesia, con el ministerio, con su familia, donde Dios les puso, es que siempre van a ser causantes de divisiones. Siempre van a ser causantes de pleitos. Siempre van a ser causantes de, no sé, que todos están remando hacia un mismo lugar, trabajando para un mismo fin, y hasta la persona que a veces tiene esto carnal en su corazón siempre se va a venir con objeciones, hasta con cosas pequeñas va a querer hacer un problema grande. ¿Por qué? Porque en su corazón todavía no hay madurez. No ha entendido que todos juntos. No hay madurez. Por eso hay divisiones. Por eso les decía, no les puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales. Porque están actuando conforme a los principios, conforme a estas cosas. Una característica de la inmadurez espiritual es que causan siempre discordias, causan siempre pleitos, se hacen a los ofendidos. Siempre cuando hay esta carnalidad, se ofenden de cualquier cosa, comienzan a herir a los demás con sus palabras, con sus hechos, son hirientes. Cuando una persona, como dice Pablo, son carnales porque actúan como la carne, estas personas pueden llegar a ser hirientes con sus palabras, con sus hechos, con sus miradas a veces, porque hay miradas también que matan. Miradas así que a veces te miran con enojo, con rabia. Gestos. A veces no es necesario decir una palabra, simplemente con tu gesto. Cómo mueves tus ojos, cómo mueves tu cara. A veces ni siquiera miras, no estás así, indiferente. Eso es carnalidad, eso es causantes de divisiones. Y a veces los que somos más sanguíneos somos más expresivos. Una vez más con los sanguíneos, los coléricos también son expresivos, se enojan. Y a veces con estas cosas muestran la inmadurez. Siempre causan divisiones. Como les decía, no es necesario decir una palabra. A veces en una reunión todos están buscando para un mismo lado, y está bien levantar la mano y decir: esto necesita cambiarse, esto necesita ayuda. Pero cuando no le gusta a alguien, clarito, muestra su cara. Ahí en la reunión muestra su cara, su indiferencia. Y sabemos que hay algo que no le gusta ahí. Indiferencias, divisiones, cosas que a veces lastiman y no se puede hacer. Desprecian a los demás miembros de la iglesia. Las personas que no tienen ese corazón maduro desprecian, hay ese desprecio hacia los hermanos de la iglesia. Existe un terrible egoísmo en esas personas inmaduras. Se conducen conforme a sus emociones, a sus carnalidades. Son fáciles de romper unidad y causar división. Es interesante porque hay cosas, hermanos, que a veces nos pueden lastimar. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 22. Segunda de Timoteo capítulo 2, ya avanzando. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 22. La palabra del Señor. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 22. Dice así la palabra del Señor. Dice así: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio, dice, invocan al Señor. Es interesante, dice, sigue la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Nosotros tenemos que entender que el enemigo siempre va a querer traer pleitos, siempre va a querer hacer estas divisiones, siempre va a querer poner un conflicto en la mente.
como yo les decía, dice, buscan al Señor, dice, y sigue con aquellos que de corazón limpio invocan al Señor. Dice, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Con los de corazón limpio invocan al Señor. Este pasaje es interesante porque dice con los de corazón limpio, mente limpia. Busca la fe, la paz, asóciate con ellos. Pero muchas veces, como yo les decía, el enemigo, que el Señor reprenda, va a querer poner pensamientos en la mente y en el corazón. Pensamientos que van a causar división, pensamientos que dicen, todos están contra mí, nadie me quiere, que todos me rechazan, que todos están así. Esos pensamientos tienes que saber que no vienen de Dios. Todo lo que quiere causar división, todo lo que quiere apartarte del cuerpo de Cristo, todo lo que quiere hacer en contra de tu liderazgo, que tú te vayas en contra de tu liderazgo, de tus líderes, nunca viene de Dios. Nunca va a venir de Dios. Todo aquello que el enemigo quiera ponerte en tu mente, en el corazón, ay, es que mis líderes, ay, es que mis pastores, ay, es que mis hermanos, es que la iglesia, no viene de Dios eso. Viene de tu autoconmiseración, y el enemigo está trabajando ahí bonito en tu mente, en tu corazón, poniéndote pensamientos. ¿Para qué? Para que tú causes división, o para que tú estés mal con la iglesia, y para que tú tengas un corazón dividido y quites la unanimidad, la armonía. Porque sabe el enemigo, que el Señor reprenda, que tú en esa unidad vas a ser usado con poder y con autoridad. Es por eso que Él quiere sacarte de ese lugar, anulando tus dones, tus talentos, tu ministerio, tu llamado. Cuando una persona está así, hermanos, es porque el enemigo quiere sacarlo del camino. Porque sabe que Dios le ha dado ministerio a esa persona, dones, talentos. Tiene que hacer algo para Dios aquí en la tierra, y lo primero que va a hacer es anularlo. ¿Cómo? Con pensamientos. Es por eso que cuando vemos en la armadura, dice contra los dardos del maligno, es interesante, porque esos dardos en la época de Pablo eran dardos que para las ciudades fortificadas no podían atacar frente, sino que tenían que mandar esos dardos para que llegue a la ciudad fortificada y desde adentro hacia afuera. Así es el enemigo, que el Señor reprenda. Muchas veces los pensamientos te van a poner dardos en la mente y en el corazón, para que tú quites y tengas esa división y rompas la unidad. Con pensamientos a veces que te quieren venir, es que nadie me quiere, es que no me hacen caso, es que nadie me habla, es que nadie me trata bien, es que no escuchen lo que les digo, es que siempre hacen lo mismo, no me toman en cuenta. Y comienzas a vivir por sentimientos. Esas convicciones, esos pensamientos se van a volver en sentimientos, y esos sentimientos en actitudes. Y listo, cuando estén en actitudes, listo, ya no va a ser lo mismo con tus líderes, con la iglesia vas a estar diferente. ¿Por qué? Porque el enemigo ya tomó ventaja en ti, ya sembró algo, y lo primero que va a hacer es quedarte alejar de la iglesia, de tu casa, de tu familia que te quiere, que ora por vos. Por eso nosotros, la primera característica de un cristiano inmaduro son aquellos que siempre causan divisiones. Los cristianos espiritualmente inmaduros se dejan de dominar por sus impulsos carnales. Como les decía, es como un niño que no consigue lo que quiere y se pone a gritar sus rabietas, inmadureces, impulsos carnales que son contrarios a la identidad que debemos tener como hijos de Jesucristo. Gálatas 5:16 dice así la palabra del Señor, dice: andad pues en el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. Gálatas 5:22-26 dice así la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne y sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No hagamos, dice, vanagloriosos, irritando los unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros, irritándonos. ¿Qué es algo que nos irrita? A veces algo que nos irrita es, no sé, como un comezón, algo así que a cada rato, algo que nos irrita, que nos quita la paz, como algo que nos irrita. Muchas veces dice, no irritando los unos a los otros. Nosotros podemos ser esas personas que irritan a veces a los demás, que seguimos dándole, seguimos acusando, seguimos siendo escarnecedores, irritando. Y la palabra dice, no siendo irritándoos unos a otros, no molestando, no siendo así consecuentes. Es como que algo, en original habla de que es algo que se fricciona así sobre el mismo, es como que con presión. A veces nosotros podemos ser así. El Señor ha estado tratando mucho esto, hermanos, en mi vida. ¿Por qué? Porque a veces nosotros como hijos y como hermanos mayores tenemos que aprender ciertas cosas. Por ejemplo, yo aprendí, que a mis hermanos hay ciertas cosas que les molesta, igual a mi mamá, igual como a mí me molesta.
Por ejemplo, cuando yo llego a casa y pongo en cierto lugar mi ropa y no es su lugar, eso irrita a mis familiares. Les dice, ¿por qué? Si para mí tal vez está ahí, pero no es donde ellos quieren, y les irrita, les molesta, les puedo llevar yo a la ira a ellos. Entonces yo, para no irritarlos, tengo que aprender a obedecer y acomodarme a ellos para cuidar su corazón. Hay cosas también que a mí me irritan a veces, y mi mamá sabe algunas cosas, y mis hermanos. Entonces, para que a mí no me irrite o algo, ya saben, no, al César esto no, porque le puede irritar. Eso es cuidar el corazón del otro. Si tú sabes que hay algo que puede irritar, así como que seguir friccionando, así seguir haciendo así, no lo hagas, cambia. Si tú sabes que ciertas palabras, ciertas actitudes, ciertas intenciones o emociones puede irritar a tu prójimo, no lo hagas. Así vas a guardar la unidad, y así vas a guardar el corazón de la unidad, y vas a ver que va a haber una sola mente y un solo corazón ahí, porque todos van a estar unánimes. Y la otra parte dice, unos a otros, envidiándose unos a otros. No caigamos en la envidia, en los celos, en esas cosas. Y aquí es más interesante porque versículo 22 en adelante dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Habla de que dentro del corazón debe haber amor, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. La persona que ha aprendido a andar en el Espíritu y no satisfacer la carne, tiene este principio, el fruto del Espíritu. Ha aprendido a madurar esa bondad, ya no mirar por el suyo, sino por el otro. Esa bondad, dice, esa mansedumbre, esa templanza, no es una persona intemperante, o sea, que no sabe controlar su temperamento, sino que es templado, que sabe controlar sus emociones. El colérico, el sanguíneo, el melancólico, el flemático sabe controlar sus emociones, sus debilidades. Esta palabra templanza habla que es más fuerte. Todos tenemos debilidades, pero hace que sea templado, que sus fortalezas opaquen sus debilidades. Que lo fuerte que tiene esa persona en fortaleza, en amor, en gozo, hace que eso opaque las debilidades que tiene la otra persona. Eso es ser una persona templada, que ha aprendido realmente a controlarse, y que lo bueno que tiene con Dios, con su Espíritu, resalta más que las debilidades que tienen de sus carnalidades. Una persona templada, que ha aprendido a trabajar. Una persona con bondad, con benignidad, ¿qué es lo bondadoso? ¿Qué es lo benigno? Que carece de maldad, que no tiene nada de maldad, que no va a haber cosas o comentarios o cosas que son con doble sentido, para que no vaya de frente, sino vaya por la espalda. Eso es bondad, libre de maldad, libre de comentarios hirientes, libre de cosas en doble sentido, o libre de cosas que te pueden lastimar. A veces, hermanos, no hay así, golpes, pero hay palabras que tú sabes que son con un objetivo de herir a la otra persona. Ahí no hay bondad, ahí no hay benignidad. O tú sabes que son palabras o actitudes que pueden irritar a la otra persona, que pueden hacer sacar su ira, su enojo, comentarios, palabras. Cuando tú actúas así, ahí no hay bondad, ahí no hay benignidad. Siguiente pasaje. Nosotros tenemos que entender que poner en práctica estas cosas nos van a ayudar a crecer espiritualmente y a dejar de ser niños espirituales. Romanos capítulo 12, ya para ir casi acabando. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y a mí me gusta mucho este pasaje. En mi Biblia dice deberes cristianos. No sé qué dice en su Biblia, pero es interesante cómo el escritor de este pasaje lo puso ese título, ¿no? Porque dice deberes cristianos. Es interesante cómo la Biblia le puso este título a este pasaje, porque habla de las responsabilidades y los deberes que nosotros tenemos como creyentes. Dice Romanos 12, capítulo 1, en el versículo 1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra del Señor nos muestra que nosotros es necesario que aprendamos a cambiar nuestra mente, nuestro corazón, que seamos transformados, Amén. En el nombre de Jesús. Es necesario que nosotros aprendamos a ser cambiados, a ser transformados. La palabra nos muestra que es necesario. Allá hay corriente de frío, cuidado, le pase el frío. ¿Sí?
Amén, en el nombre de Jesús. Romanos capítulo, versículo 1 y versículo 2 nos habla que es necesario que nosotros aprendamos a cambiar nuestra manera de pensar. Versículo 3 dice, pues digo por la gracia que me es dada, a la cual está entre vosotros, que no tengan más alto concepto del que uno debe tener de sí, sino que piense de sí con cordura. Número 1, conforme a la plenitud de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, y todos los miembros, los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que Dios nos es dada, si el de profecía, úselo conforme a la medida de la fe, si el de servicio o en servir, o el que enseña o en enseñanza, y el que exhorta con exhortación, y el que reparte con liberación, dice, y el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amad los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo, dice, los unos a los otros. Este pasaje nos habla, hermanos, la unidad. Dice, número 1, nadie tenga pensamiento más alto de sí. Si uno tiene, todos somos parte de un cuerpo, todos somos importantes, todos tenemos que hacer algo. Nosotros, hermanos, tenemos que entender que como iglesia todos somos un equipo, todos somos un cuerpo. Si uno no está, nos dolemos por eso. Si uno está bien, nos alegramos por eso. Por eso la palabra dice, esa unanimidad, unánimes, equipo, junto. Una sola manera de pensar, una sola manera de actuar, con un mismo corazón, con una misma mente. Ese equipo. Y aquí dice, es interesante, porque el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno, amad los unos a los otros con amor fraternal. Aquí la palabra nos está dando un deber que tenemos nosotros como creyentes, amarnos fraternalmente, tener esa unidad. Pero cuando nosotros, hermanos, hay un corazón no trabajado y un corazón inmaduro, el creyente, hermanos, que no está creciendo, por eso, como les decía en Hebreos y en Corintios, son niños espirituales. ¿Cómo es el niño? Siempre yo quiero, yo hago. No puede llevar esa unidad. Tenemos que llevarlo con los niños pequeños. ¿Por qué? Porque él no ha madurado. Pero un cristiano que ha aprendido a madurar va a tener ese amor fraternal por el hermano, va a tener ese cariño, ese afecto, va a tener eso. Y eso es muy importante en una iglesia, hermanos. Porque yo recuerdo que cuando yo estaba dando mis primeros pasos, mi líder, yo tenía 16 años y había algunos sábados que no iba, ya estaba el teléfono del líder en mi celular. En esa época no había WhatsApp, no había Messenger, mensajes de texto. Un mensaje de texto abrías, ¿qué ha pasado, César? ¿Dónde estás? ¿Por qué no has venido? ¿Qué estás haciendo? Ya estaba ahí, y eso me hacía mostrar, porque ustedes saben el contexto. Mi papá se fue cuando yo estaba en la universidad, y había ese vacío. Pero cuando hay este amor fraternal, el Señor me mostraba que aún en esos detalles Él me amaba. Por ese líder que me escribía, que me mensajeaba, me mostraba que había ese amor fraternal como casa. Yo podía decir, en mi grupo de jóvenes o en mi iglesia, ahí está mi líder, ahí está esa persona que se preocupa, porque Él me mostraba ese amor fraternal. Y eso, hermanos, uno dirá, no importa. Importa mucho en el corazón de una persona. Porque tenemos que entender que nosotros, los que hemos venido tal vez con vacíos o con necesidades o con diferentes cosas, siempre va a estar buscando con qué llenar ese amor. Y las personas, por eso, como yo les decía, el liderazgo, las personas tienen que ser ese reflejo de unidad, desde la cabeza hasta hacia abajo, ese refrigerio para los demás, ese amor fraternal. Y es interesante porque dice, el amor sea sin fingimiento, libre de hipocresías, libre de dobleces, libre de cosas que causan división. Jesús dijo en estos pasajes, Juan capítulo 13, versículo 35, en esto conoceréis que todos sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Jesús dijo estas palabras tan profundas, nuestro Señor. En eso conoceremos si somos sus discípulos, porque a un cristiano lo que lo refleja, lo que dice, es cristiano, es por el amor que tiene. No van a ver, es cristiano, y ahí con su jeta, con su cara de enojado así, indiferente. No, es cristiano, ¿por qué? Porque siempre está, Dios te bendiga, siempre está bendiciendo a los demás, y siempre hay ese amor, siempre hay esa preocupación, siempre hay ese amor para dar, siempre hay ese cariño.
Y las últimas palabras de Jesús en el sermón de Juan, que él decía, Juan capítulo 17. Si ustedes leen, hermanos, ya estamos acabando. Si ustedes leen este pasaje de Juan, hermanos, es tremendo. Porque aquí Jesús ora por sus discípulos. Es la última oración antes de ser arrestado. Y aquí en estos pasajes no solamente hay mucha riqueza en doctrina, porque habla del Padre, habla del Espíritu, habla de lo que va a hacer, sino también aquí vemos el corazón de nuestro Señor hacia nosotros. Yo cuando leí estos pasajes me llenaron, porque dice, desde el 18 dice, Juan 17, 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por ellos yo me he santificado a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Aquí Jesús está orando por nosotros. Habla, dice una vez más, no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí, dice Jesús, hace 2000 años atrás, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Qué interesante, para que todos sean uno. Habla de esa unidad, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Dice uno, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Habla de esa unidad. Jesús resaltaba el amor hacia sus discípulos, el amor hacia nosotros, y Él quería que nosotros seamos uno, esa unidad, esa libre de divisiones, libre de pleitos, libre de contiendas, esa unidad, uno, con un mismo corazón. Versículo 22 dice, porque la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Una vez más dice, así como nosotros somos uno. Habla Jesús de la unidad. Y dice 23, y en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, dice Jesús, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Estos pasajes, hermanos, llegan al corazón porque nuestro Señor habla de esa unidad. Yo quiero que ellos sean uno en mí, decía Jesús, como tú, Padre, y yo somos uno. Para nuestro Señor es muy importante la unidad. Donde hay un cuerpo, una iglesia, una familia unida, el Señor se complace y su presencia desciende. Donde hay unidad. Si nosotros, hermanos, queremos que nuestra familia, nuestros seres queridos, yo creo que todos queremos que vayan a Cristo, que el ministerio sea poderoso en nuestro Señor, que la iglesia sea firme. A veces nosotros podemos, como les decía, la doctrina, podemos compartir la misma doctrina, podemos compartir muchos principios iguales, pero si no hay unidad, no sirve de nada. Podemos compartir muchos principios, muchas doctrinas, pero si no hay esa unanimidad, ese mismo corazón, esa misma mente, carece de sentido, es vacío. Pero donde hay unidad, como decía aquí, somos uno, que tú y yo seamos uno, ahí está Jesús, ahí está su presencia, ahí está Él. Porque para el Señor es muy importante, hermanos, que nosotros tengamos esa unidad. El Señor pone, hermanos, que a veces cuando nosotros tenemos un corazón inmaduro, vamos a ser causantes de divisiones, causantes de pleitos, causantes de contiendas, y no son los demás, somos nosotros. Y el Señor me ponía en esto es porque a veces nosotros, sin darnos cuenta, hermanos, podemos irritar a la otra persona, podemos causar pleitos, contiendas o cualquier cosa que es chiquita, ya lo alargamos, lo agrandamos, porque somos nosotros. Aún hay inmadurez, aún hay carnalidad, aún nos seguimos manejando como carnales y no como espirituales. Es necesario, hermanos, que si queremos que haya esa unidad, comencemos con nosotros. Tener ese corazón diferente, decir, Señor, yo entiendo que yo quiero que tu presencia descienda, yo quiero que tu espíritu descienda, es necesario esa unidad. Yo recuerdo, hermanos, que cuando, ya para terminar, para ponernos en pie,
cuando estábamos comenzando lo que era para armar el campamento Viento más Fuego, estábamos todos orando y ya estábamos a semanas, una semana creo, para poder iniciar el campamento. Y justo el pastor habló y todos pasamos a la tarea, era un miércoles antes de ir al campamento. Y yo cuando pasé a orar aquí, estaba orando y justo el Señor me mostró como una visión así por unos segundos. Y eran unas personas que estaban con sus túnicas como que subiendo a un lugar alto donde así para orar, así habla. Yo me puse a ver más o menos qué pasajes había similares a eso, porque yo le dije al pastor, vi esto, entonces comencé a estudiar qué pasajes y eran justo esos pasajes de Hechos. Hablaba de esa unanimidad, esos pasajes que solo leí. Y si ustedes ven en Hechos capítulo 2, dice, y todos unánimes perseveraban y vino el Pentecostés y descendió el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque había unidad. Había ese mismo corazón, todos estaban con ese mismo objetivo, había esa unidad. El Señor preparó el corazón y ahí comenzó la iglesia. Ahí fue el inicio de la iglesia. Donde había unidad, vino el Espíritu y comenzó el libro de los hechos del Espíritu Santo. Comenzó ahí las señales, comenzó ahí los milagros, comenzó todos con un mismo propósito, con un mismo objetivo en unidad. Ahí comenzó hasta el día de hoy la iglesia. Pero todo comenzó cuando estaban todos unánimes. Yo le dije, pastor, vi esto y el Señor, sí, oramos, mostré este pasaje. Sí, había cosas pendientes que teníamos que solucionar. Había cosas pendientes que el Señor nos decía para que el campamento Viento más Fuego sea respaldado, era necesario esa unidad. Entonces nos pusimos a cuentas entre los hermanos, el enemigo fue reprendido y avergonzado y el Señor bendijo ese campamento. ¿Cuántos se acuerdan de ese campamento? La última noche fue muy linda. ¿Por qué? Porque había un corazón unánime. Todos trabajando con el mismo objetivo, todos orando en las noches, todos preocupados por todo, todos ahí afanados en hacer lo mejor para el Señor. Y el Señor bendijo. ¿Por qué? Porque había unidad. Yo quiero, hermanos, que mi familia, los niños, el ministerio que estamos, limpieza y todos los ministerios, podamos tener eso. Pero es necesario que comencemos con nosotros. Porque nosotros a veces somos los débiles, los carnales, los irritadores, los escarnecedores. Nos falta bondad, nos falta tantas cosas. Y yo me pongo en primer lugar porque a veces el Señor me mostraba con esto que aún me hace falta, aún necesito ser transformado. Ya es tiempo de decir, Señor, yo necesito que tú hagas tu obra en mi vida. Yo quiero ser, en vez de una persona que traiga tropiezo o que haga renegar, alguien que empuje a la unidad. No sé cómo estamos ustedes, pero yo les animo que esta noche podamos orar y todos decirle que el Señor examine nuestro corazón, porque es necesario que todos vayamos a esa unanimidad. Amén. Les invito a que podamos ponernos en pie y podamos buscar al Señor en esta noche. Que todos podamos hablarle al Señor y decirle, Señor, que lo necesitamos. Solamente la unidad, hermanos, solamente esta unidad, esta maravillosa, Señor, unidad va a hacer que la iglesia pueda estar firme, que la iglesia pueda estar, hermanos, sedienta, que la iglesia pueda estar llena del Espíritu. Cuando hay unidad, hermanos, las cosas cambian. Pero si hay un corazón, hermanos, carnal en nosotros, si hay un corazón contencioso, si hay un corazón a veces que le gusta irritar al hermano o que no ha comprendido que es necesario cambiar él y menguar él, siempre va a seguir buscando lo suyo de él. Que por qué no me miran, que por qué no me hablan, que por qué no me escuchan. Siempre va a estar con cosas inmaduras, sus gestos, sus caras, no sé, sus bajones, sus palabras que lastiman. ¿Por qué? Porque aún, como decía en Corintios, aún hay carne, aún somos carnales, aún nos manejamos por cosas equivocadas. Después de estudiar esto decía, Señor, yo necesito que tú hagas tu obra en mi vida. Yo necesito, Señor, que tú me ayudes a menguar. Yo necesito, Señor, aprender a renunciar a mi yo para que podamos estar todos en unidad. Yo necesito, Señor, que tú me cambies. Yo ya no quiero ser esa persona que tal vez causa divisiones, causa pleitos, causa a veces desilusiones, desánimos. Que tal vez en vez de ser una ayuda podemos ser una carga. Que tal vez en vez de ser esa persona que puede ser de apoyo, de restauración, no sé, de ayuda para la iglesia, podemos ser esa carga, podemos ser eso. ¿Por qué? Porque aún hay cosas en nosotros que nos llevan a la división, a los pleitos. ¿Por qué? Porque aún vemos que hay carne en nuestro corazón.